En esta oportunidad queríamos comentarles la importancia del uso de freatímetros en el monte frutal. La importancia de determinar la altura y hacer un seguimiento o monitoreo del nivel de la capa o manta freática, más conocida como napa, tiene que ver en el buen manejo de un frutal saludable. La capa, conocida normalmente de esa manera, es una forma de agua subsuperficial que está más o menos continua a una distancia más o menos estable, en forma saturada dentro del perfil del suelo. Este tipo de manto acuífero está en equilibrio con la superficie, con la presión atmosférica, y por eso se la llama acuífero libre. A su vez, la conductividad eléctrica o la salinidad que pueda tener va a depender un poco del material originario presente en ese perfil de suelo y de otras cuestiones como los aportes periódicos que pueda recibir, ya sea de riego, y va cambiando en función del manejo, ya sea por el hombre o por las condiciones ambientales. A medida que más se riega, el agua y las sales que presentes en esa capa freática empieza a diluirse, y a la medida que se riega menos y hay más evaporación al medio ambiente, las sales se empiezan a concentrar en ese lugar. En zonas bajo riego como las nuestras, en Alto Valle, el productor está muy habituado a convivir con la presencia de esta capa freática. A simple vista se puede ver cómo asciende esta normalmente en épocas primaverales, que está dado por el exceso del uso de agua, principalmente para el control y la defensa pasiva de heladas que se hace en ese momento. Otra es debida a la falta de mantenimiento del sistema de distribución de agua, que por no estar 100% impermeabilizado y al ser de tierra, lo que hace es que en algún momento el agua infiltre y vaya a parar a la napa. Otra de las cuestiones es por la falta de mantenimiento o deterioro del sistema, ya sea por presencia de raíces en descomposición, de troncos en descomposición, etc., que todo hace que empiecen a perder las acequias, y el agua que se empieza a encharcar termina infiltrando hacia la napa. También podemos ver en algunos periodos del año se han visto inundaciones en algunos lugares, ya sea por obturaciones de sifones, de falta de mantenimiento de desagües, etc., que han generado algunas especies de micro lagunas que aportan a la napa y a que se eleve. Y bueno, y otra manera que se hace en forma periódica a lo largo de toda la temporada de riego es la presencia del agua muerta, que es aquella que queda en el fondo de la acequia, que no es capaz de volcarse en el cuadro. Eso ocurre cuando por periodos constantes de limpieza anualmente se va retirando tierra del fondo de la acequia y pierde nivel, o no queda un desnivel, digamos, por debajo de la altura del cuadro. O sea, esa agua no es capaz de salir del fondo de la acequia para poder regar el cuadro. Y naturalmente termina infiltrando hacia la napa. La importancia del monitoreo, seguimiento y comportamiento del nivel freático tiene que ver con que un suelo ideal debe respetar ciertas proporciones. Normalmente la porción mayoritaria del suelo es la fracción mineral, que ronda el 50%. Luego, otra porción inferior, bastante inferior, es la de la materia orgánica, que en el mejor de los casos puede llegar a un 5% en nuestra zona, pero normalmente comparte junto con la mineral el 50% del total de la fracción del suelo. En cambio, los otros 2/4 restantes corresponden al aire y al agua. Bueno, el exceso de agua que puede haber en el perfil del suelo, que lo aporta, que se acumula en la napa, desplaza a ese aire, a ese oxígeno, que es necesario para la vida de la planta a nivel del sistema radicular. Entonces, cuando hay un exceso de humedad, lo que hace es que la planta se empiece a intoxicar por falta de oxígeno. Ese estrés, depende del tiempo que dure, puede ser reversible
o permanente, pero a la larga genera deterioro, mortandad de raíces y un estrés acumulativo que no se manifiesta tal vez en la misma temporada, pero sí a lo largo de los siguientes años, ¿no? Es muy común ver en época de pleno crecimiento del frutal cómo se ven encharcamientos muy pronunciados que denotan un excesivo aporte de agua de riego en un cuadro que evidentemente no es capaz de absorberlo, de infiltrarlo, ¿no? Todas estas cuestiones son importantes porque luego se suman otros factores que también generan estrés en la planta, como el exceso de fertilización, la alternancia entre déficit hídrico y exceso hídrico en el cuadro. Todo eso va generando daños en la planta acumulativos, que hay que tenerlos muy en cuenta. Entonces, debemos recordar que la parte que debe tener de exploración libre de exceso hídrico la raíz, para un monte frutal es suficiente con 1,5 metros, pero muchas veces no se cumple. Que depende también de la demanda ambiental, de limpieza de desagües, etc. Uno de los problemas al momento de regar que se encuentra frecuentemente es no saber con certeza dónde se encuentra, a qué profundidad se encuentra esa napa, y con menor razón saber si esa napa se encuentra si se está moviendo, si asciende o desciende, lo cual nos da una idea de si correspondería o no regar en ese momento. Entonces, la altura de la freática nos va a permitir tomar una mejor decisión para saber cuánto tiempo dar la aplicación del riego, si mayor o menor tiempo, si la napa está cerca, había o no regar o regar con menor cantidad de tiempo. Si es el momento oportuno de darlo o no, al ver ese ascenso del freatímetro, o si está estático o está por debajo del nivel ideal, que es el 1,50 m. Entonces, ¿cómo poder saberlo? Bueno, existe un instrumento muy sencillo y económico y no muy difundido, que es el freatímetro, que nos va a dar información de gran utilidad y es una herramienta muy necesaria a la hora de producir un monte frutal. Obviamente no es el único dato o la única herramienta para determinar el momento oportuno de riego. También tiene que ver el nivel de concentración de materia orgánica en el perfil, la densidad de ese suelo, el nivel de compactación, el porcentaje de humedad que tenga, etc. Pero es un dato muy importante a tener en cuenta. En esencia, ¿qué es un freatímetro? Es un instrumento que mide la freática, pero consiste básicamente en un caño perforado, ya sea con acanaladuras hechas con una amoladora o con un arco de sierra o con un taladro, con pequeños orificios. Entonces, de ese modo se forma un caño filtrante. A modo de caño filtrante, lo hace que ingrese el agua y quede en forma estacionaria y nos indique directamente la altura de la capa freática. El material normalmente, el más común o el más frecuente, es el de metal, pero también existen otros de plástico, de PVC, de un diámetro mínimo que nos permite introducir en su interior una cinta métrica para poder medir desde la superficie la altura que tiene esa napa, esa profundidad, o también que permite introducir un elemento, una varilla de madera o un caño que al mojarse nos permita ver y retirarlo, permita medir la distancia que tiene esa capa freática respecto a la superficie. El freatímetro de lectura directa es un modelo que propuso el ingeniero Requena, que da una información que es muy práctica, dado que con la simple observación, sin la necesidad de introducir ninguna cinta, ningún elemento, el mismo freatímetro nos indica la profundidad en forma directa de la napa. Está constituido por un caño de 110 milímetros, el que se utiliza en construcciones para hacer las cloacas. También acanalado, es un caño filtrante que se lo entierra también a 2 metros de profundidad, y en su interior lleva un flotante con una varilla. Esa varilla además se le pueden hacer muecas o marcas con un arco de sierra, con una amoladora, o inclusive pintar con distintos colores para tener una idea precisa de la cercanía de esa napa. En nuestro caso
y que proponemos es utilizar adhesivos vinílicos, o sea, escalas impresas con graduación en centímetros de distintos colores para evaluar la cercanía de esa napa. Entonces, a modo de semáforo nos va indicando o alertando la presencia de la napa. Por ejemplo, entre el 1,5 metros y los 2 metros el color será blanco, entre el metro y el 1,5 metros el color será verde, entre el medio metro y el metro amarillo y entre 0 y el medio metro rojo. Entonces, de esa manera, en forma inmediata, el productor se puede dar cuenta si es un buen momento para regar o no y lo ayudará a tomar esa decisión. En forma general se puede decir que a partir del color verde convendría dar el riego, ¿no? Sin problemas. Algo que sí es fundamental a tener en cuenta, más allá de la profundidad en sí, que es lo ideal sería el 1,5 metros, que es difícil lograrlo muchas veces en nuestra zona, pero que es fundamental que no esté moviéndose, sobre todo que esté ascendiendo. Digamos, si el flotante está ascendiendo, o sea que la napa se está acercando, no habría que regar. Además de lo que estuvimos comentando, la información general que va a dar el freatímetro es muy útil para el manejo del cuadro frutal y del movimiento subterráneo de la napa. Además, al instalar varios freatímetros a lo largo de la chacra, lo que podemos llegar a diseñar y armar es un mapeo de cómo se está moviendo el agua por debajo de la superficie. Entonces, de esta manera es más fácil ver cuál es la zona más afectada de la chacra a nivel de profundidad, ¿no? Por eso es importante, antes de realizar cualquier tipo de obra, invertir y gastar recursos, dinero y tiempo, hacer un estudio de este tipo. Al menos lo que se pide es tomar 2 lecturas en 2 momentos distintos, con diferencias de al menos un mes entre ellas, y el momento ideal de hacerlo sería en pleno periodo de interrupción del riego. O sea, acá en nuestra zona sería en el invierno, cuando el consorcio de riego corta la afluencia de agua en el sistema, entre los meses de mayo y agosto. ¿Qué impactos positivos tiene el uso de esta tecnología simple, antigua y poco difundida? Bueno, varios con experiencia local nuestra, en base a acompañamiento de productores cercanos a INTA, han logrado tomar conciencia, en base al uso del freatímetro, de la necesidad de regar durante menos tiempo, para evitar excesos de riego y estrés hídrico en la planta. Otros han llegado incluso a saltearse un turno, viendo que la napa estaba alta y no había necesidad de regar. En otros casos, frente a eventos extremos como se han estado dando en el último tiempo, como lluvias muy fuertes en primavera, la napa había ascendido a tal punto que no le fue necesario dar ningún tipo de riego por un periodo prolongado, hasta el próximo turno de riego. En otros casos vieron cómo el freatímetro de un cuadro de su chacra se levantaba sin haber regado, y era porque el vecino estaba regando en forma exagerada y con mucha ineficiencia, y toda esa agua excesiva iba a aportar al aumento de la napa en su propia chacra. Y otra ventaja que puede tener el uso de tener estos freatímetros en forma permanente instalados es hacer un monitoreo en forma periódica de la calidad de aguas, sobre todo de la salinidad, ver si el pH se modifica, la conductividad eléctrica también, ir viéndola. Es muy importante y fundamental en estos tiempos de cuidado de los recursos naturales, como desde el SENASA la obligatoriedad de las buenas prácticas frutícolas, y esta herramienta y tecnología sencilla y de fácil adopción pensamos que va a aportar a las buenas prácticas y creemos que está al alcance de cualquier productor. Cualquier otra consulta y quedamos a disposición. Obviamente siempre nos pueden ubicar a través del Facebook de la agencia INTA Roca, a través de nuestros celulares, correos electrónicos, y si no también está a través de la aplicación de INTA Agencia Virtual.